Muy bien, pues vamos a comenzar, pues, si les parece. Bueno, pues entonces ya tenemos aquí el ejercicio planteado que toca para el día de hoy, ¿verdad? De los capítulos 6, 7, 8 y 9. Y ya ven que ustedes que son muy cortitos, ¿no? Son muy breves. La retención esa no cambia, es la misma para todos los ejercicios de hecho, ¿no? 0.08%. Es la de 2022, pero pues ya ven que siempre usamos la última vigente para tener el último valor, ¿de acuerdo? Muy bien, dicen nuestros datos, ¿verdad? Dicen nuestros datos los siguientes. Datos. Tenemos que en el capítulo de intereses se van a invertir 1.225.480, una inversión adicional de 10.534 y la inversión es de marzo a diciembre, o sea, no es por todo el año como la anterior. Entonces vamos a quitar pues, de una vez enero y febrero. Vamos a comenzar desde marzo, ¿verdad? Marzo. La tasa de interés 7.934, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces aquí, enero y febrero, pues obviamente los podemos dejar o los podemos borrar. Yo les recomiendo que los borren, revisen los exámenes porque hay uno que sí viene de todo el año y otros que vienen de un mes por ahí, febrero, marzo, no sé, o abril. Entonces este comienza desde marzo. Son 1.225.480. Ya sabemos que el primer mes, como se hace la inversión inicial, pues evidentemente no hay inversión adicional, ¿vale? La tasa de interés es fija de 7.934. ¿Okay? Por cierto, por si no lo sabían, el día de hoy el Banco de México subió la tasa de interés en México al 10%. 10%. ¿Vale? O sea, ya es una tasa, aunque estas de 2021 no eran tan altas las tasas. Si tienen lana, pues inviertan ahorita. Si no tienen lana, pues no inviertan, ¿no? Oye, pues puedes abrir tu cuenta de CETES directo desde 100 baros. No requieres una cantidad así monumental, ¿no? Ay, ni fue, compañera. No, que la... Oye, y lo andaba preguntando que voy a ir. Más para examinar. Acá ya. Uy. No, costaba 1,000 pesos. Era el que quisiera ir. Pues, no, eran 500 más, iba a 580, tampoco no exageréis. Ese era el segundo, el de hoy era de 500. Es el 22. Igual es en la mañana, los 2 días en la mañana, el lunes y... no, es martes y miércoles. No de la semana que sigue, sino de la semana. Ese sí es en línea, entonces ya los conozco, ¿no? Cuando estamos en línea, pues nomás me ven. Pues sabe que la pone y ahí que esté trabajando el curso. Está acá pura vida. Bueno, recordar, los intereses se calculan la base de la inversión por la tasa entre 12. La tasa es mensual. Y la tasa de arriba del 0.8 también es mensual, de anual, perdón. Entonces multiplico la inversión base por la tasa de retención de 0.8 entre 12. ¿Vale? Bueno, es que alguien dijo que quería ir al segundo, yo por eso conseguí la tasa de descuento. Quisiera. Tenía que estar ahí coqueteando, no sea bárbaro. No, pero es que le estoy diciendo que no se pone enero y febrero. No se pone enero y febrero porque empieza en marzo. Ahí lo dice, miren los datos. Empieza desde marzo. De todos los que anduvieron en el curso, luego se la pasaron bomba ahí comiendo sandwichitos. Sé que al final no estuvo tan mal. Pati con su torta ahí de milanesa. Así estuvo bien. Hizo bien. Fue una estrategia muy adecuada para eso.
Valió la pena. Sí. Porque me falta ponerle aquí signo de pesos. Sé exactamente cuál es. Sé lo que sientes. ¿Alguna duda? Ah, estás muy clavas platicando. ¿No? Bueno, si tiene alguna duda, me han preguntado. ¿Y les cuadro con eso, chicos? Bueno, vamos a sacar las sumas, ¿verdad? Y los totales de todos los conceptos. ¿Perdón? Si lo tiene, no le va a pasar nada en realidad. Si lo deja o si lo pone, no pasa. Yo no lo pongo porque pues no es un valor que interese en realidad. Los demás pues, pueden confirmar. Si el último les da, o sea, estos 13.190.274, es probable que sea correcto. Si no les da eso, pues y recuerden que si van teniendo alguna duda, pues ya nomás nos queda 2 ejercicios para terminar. Va a venir el ejercicio que vamos a ver la próxima. Bueno, la próxima semana no incluye las que siguen. No voy a estar la que sigue. La última semana. Desde el lunes hasta el lunes no voy a venir. Eso. El lunes 21 de hecho es festivo, ¿no? Entonces yo regreso el 22, tenemos clase 22, 23, 24. Inicia la clase. A lo mejor hay necesidad de horas extras. El 22. Sí, los ejercicios sí los tienen que subir el lunes. Pueden preguntarme por el Facebook, les contesto. Voy a estar en Manzanillo. Si quiere ir, pues hay algo. Ah, sí. Por supuesto. Pueden ir a ver un ejercicio de tareas finales. Se las presto, que la vean. Bueno, vamos a sacar el total de intereses cobrados, que de hecho es esta columna que dice intereses, ¿verdad? Son los intereses cobrados. Y vamos a aplicar el ajuste por inflación, multiplicando el saldo promedio diario de la inversión por el factor de ajuste del precio, ¿vale? Ya saben que para sacar el saldo promedio, pues sacamos el promedio. Es una función de Excel, obviamente, y es sobre la inversión base. La inversión. Si dejaron enero y febrero, no lo vayan a tomar en cuenta para esto porque creo que les cambia el promedio. ¿Sí? Ya ven que aquí yo la borré, ¿no? Enero y febrero. Pero si dejan enero y febrero y toman ese valor, pues les va a dar algún error. ¿De acuerdo? Para que tengan cuidado. Porque si cambia el promedio por esos 2 meses. ¿De acuerdo? Recuerden que ahí usamos la función de promedio. Y obviamente pues, sacamos el índice nacional de precios al consumidor del último mes del periodo entre el primer mes del periodo. Aquí el periodo termina en diciembre, pero comienza en marzo, ¿verdad? Pues ahí sería dividir diciembre 21, ¿sí? Entre marzo 21.
Y no se les olvide restarle la unidad. Menos 1, esa es la diferencia fundamental entre el FAP y el FA, que es el que habíamos estado usando previamente en los ejercicios que teníamos anteriormente. Muy bien. Mira, baje sus zapatitos de ahí porque puede dañar propiedad universitaria y eso no es adecuado para la salud. Sacamos la función de truncar, dividimos diciembre entre marzo. Último mes del periodo entre primer mes del periodo. Entre marzo 111.824. Y le restamos la unidad. Ya en las sesiones pasadas vimos que si no restabas la unidad, sí. Correcto. Y multiplicamos, ¿verdad? Estos valores, tanto el saldo promedio por el factor de ajuste del periodo. La diferencia es el interés real acumulable. Y eso es lo que tenemos como mañana que cantar. Los de YouTube me traen ahí que quieren cobrarme los derechos. Ah, ya callar. No, bañé. Callar. A mí ni me pago nada, pues eso llega ahí a la librería y ellos se quedan con todo. A mí me dieron las gracias. A mí me dieron las gracias por escribir. Bien, hasta ahí vamos ya todos, chicos. Y el siguiente año que haga otro libro, los voy a invitar a los canales para la presentación. Ahí sí, gratis. Sí, claro. ¿Mande? Sí, pues llegan y se quedan. No pasa nada, hay que vivir. Oye, pues si ves que estoy presentando el libro, pues órale. Ya saben, tienen que comprar el libro. Ah, no es cierto. No. Los que quieran. Oye, sí. Y luego yo presentaba los libros y sí vendía los libros, fíjate. De hecho, la última vez que presenté hace un tiempo, vendí como unos 50 libros. Y es que ya no traemos, digo, ¿cómo que no traes suficiente? Si es que nadie vende, y yo digo, pues yo sí, yo soy un vendedor profesional. Oye, sí. Hubo algunos clientes que se quedaron con ganas del libro. Bueno, multiplicamos los premios, ¿verdad? El valor de premios por la tasa del 1% en federal, ¿verdad? Y además, pues hay que calcular el 6%. Es el que aplica aquí en Aguascalientes. Recordar, el impuesto de premios sí varía dependiendo de los estados, ¿sí? Pero de todos los estados que son aquí vecinos de Aguascalientes, todos tienen el 6%. Me refiero a Aguascalientes, Jalisco, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, todos tienen la tasa del 6%. Y algunos raros, ya decíamos, no, Puebla no tiene impuesto estatal por premios, ¿verdad? Pero es un caso como de excepción. No sé por qué no tiene impuesto por premio. Pero que ahí el nene, el consentido, pues no requiere lana y pues por eso, ¿no? Bien, hasta ahí vamos, chicos. 6% y 1%. 6% estatal, 1% federal. Y vámonos al capítulo 8, ¿verdad? De dividendos. En el capítulo 8 de los dividendos dice que tenemos utilidades por 327,380. Por eso no va a venir. Factor de acumulación, pues por cierto, tiene que estudiarlos, ¿verdad? No van a venir, si van a estar también. 1.4286, si no se lo saben, está en el artículo 140, ¿sí? Está el 1.4286 y el 10%, que es el que se aplica para la retención, ¿vale? Y la tasa del artículo 9, pues habitualmente sí se la sabe, ¿no?
30%. Correcto. La de personas morales, ¿no? Compañera, deje de estar leyendo la revista punto 5. ¿Quién se la va a creer? ¿Quién se la va a creer? Está muy interesado. Está muy interesada en leer la revista. ¿Hay algo interesante, por cierto? O es nada más para taparse la cara, así, pues, no la ve. Eso. Fíjate. La honestidad valiente. Muy bien, entonces calculamos el 10% y el 30%. Recordar que si quieren comprobar más o menos si está bien, pues restar el ingreso acumulable menos el impuesto y le debe dar aproximadamente eso. ¿Sí? Obviamente ya les decía que no es exacto por los decimales que le faltan a este factor de 1.4286. Este factor de acumulación está relacionado con el 30%. ¿Sí? Cuando tenemos la tasa del 35%, la tasa, el factor de acumulación era del 1.5151. No sé por qué me lo sé, pero pues hace tiempo teníamos tasa del 35%. Entonces el factor va subiendo, a mayor tasa, mayor factor de acumulación. ¿Correcto? No es necesario esa conformación, nada más para ver si va. Muy bien, siguiente, otros ingresos, ¿verdad? Que tenemos ingresos por otros ingresos, remanente distribuible de 134,625. Y aplicamos la tasa máxima de la tarifa, ¿cuál es? 35, correcto. Ninguna de las tasas viene ahí para que luego no digan, ¡ah, yo pensé que se iba a venir! No, no. Pues sí. Y ese, el último examen sí es en el laboratorio. Ya lo aparté. Porque... el jueves, creo, 8, ¿no? Jueves 8. O casi dentro de un mes, ¿no? Jueves 8. 8 de diciembre. Es el penúltimo día de los exámenes. Para que lo vayan pensando. Sí. No. No, pues se le olvida, compañera. Esta vez ya ves que... Uy, ahorita no, joven. No es que desconfíe, pero es que más bien no hay que confiarse. Es que, ¿creen que podría prestárselo? Obviamente que no. Oye, no te la quiero prestarle a mi esposa porque es muy rebelde. Mira que ya, las cosas son dominadas. ¿Sí? No. Me quiere dominar, pero no. No se la presto. Bueno, vamos a comenzar la anual, niños. Todos mis seguidores de YouTube se quejan de que hay mucho desastre en esto. 205,735. Si es una rebelde, sí estoy bien. Bueno, el capítulo 1 ya saben, ¿no? Ingresos de sueldos y exentos vienen en los datos, ¿verdad? De hecho, en las declaraciones, pues ya están precargadas, ¿no? En el Declarasat ya los tienes. Y luego los intereses, pasamos al interés real acumulable que está aquí en el capítulo 6. ¿Sí? Y ese es el ingreso acumulable. ¿Sí? Y enseguida los premios. Recuerden que los premios solamente se informan cuando exceden ¿de qué monto? 600. Correcto. ¿Sí? Ya fue pregunta de examen, primer parcial. Y obviamente, pues, algunos no les tocó. Pero este sí excede de 600,000, lo tienes que informar. ¿Sí? Y recuerden que son préstamos, donativos y premios. Son 3 conceptos. ¿Sí? En el examen vienen 2. Es premios y donativos, ¿no? ¿Donativos dónde vienen? En el capítulo 5, ¿se acuerdan que lo vimos? Ahí vienen donativos. Pues, en este no, en el 5, ¿no? Es que este empieza desde el 6. Pero ya lo habíamos visto en el ejercicio pasado, en el pasado, que ustedes acaban de subir hace unas horas al aula. Y luego, dividendos, pues ya tenemos aquí el ingreso acumulable. ¿Sí? Este, que dice ingreso acumulable, es el que consideraríamos. ¿Sí?
Ya decíamos que el de premios no se acumula si lo informas, ¿sí? Si no lo informas, sí lo tienes que acumular, ¿vale? Entonces, mejor sin informarlo. Ahorita, si me acuerdan, ahorita hacemos el ejemplo para que lo vean. ¿Qué pasaría si no me olvidara informarlo? Y verán que les da un buen, pero buen de impuestos, ¿eh? O sea, una cantidad muy grande de impuestos. Para que tengas cuidado, sobre todo cuando son motos grandes. Para eso tenemos que leer los datos. Dicen que no como se le ponen a las. Pues solamente se tiene que informar. No va a decir que no informó. Habitualmente aquí se pone que sí se va a informar. Sí. Por eso, si ustedes ven, en la fila de ingresos acumulables no tiene nada, ¿no? Más que el texto. Para que cuando hagas la anual no se te olvide que hay que ponerlo en la informativa. La informativa es un renglón que dice préstamos, donativos, premios. Vienen por separados, ¿no? Y ahí le llenas el dato y ya es todo. No se suma para nada, o sea, es nada más un dato informativo. Viene hasta el final de la declaración. De hecho, ya cuando ya estás llegando al ingreso acumulable, ahí vienen los datos informativos. Nosotros sí lo vamos a informar, pero todos quiero que vean el efecto que tiene cuando no informas, porque luego los clientes a veces son muy suertudos y no te avisan, ¿no? Y tú no te enteras, dice, no le informas. ¿Y por qué no le informo? Nunca me dijiste que habías ganado un premio, ¿no? Y eso es como un acto civil, ¿no? No se ve reflejado en las declaraciones. Y entonces dices, es que sí me gané un premio. Qué barbaridad. Pero eso ya es cuando ya te llegó un requerimiento del SAT. Ya de modo, ya tienes que pagar el impuesto. Ya no hay forma de quitar. Y recordar que la obligación de informar es una obligación formal. Quiere decir que si se te olvida, pierdes el derecho, en este caso, a no acumularlo. ¿Okay? Ya les decía, puedes hacer deducible el valor del boleto. ¿Cuánto puede valer el boleto, no? Muy bien, vamos a pasar las deducciones personales que tenemos aquí en los datos. ¿Verdad? Gastos médicos, gastos de funeral y colegiaturas de preescolar. ¿Qué es lo que nos sale? Es una canción de Morat. Es la última hora en la música. Obviamente. Muy bien. Gastos médicos y gastos de funeral, ya saben si entran al límite global. ¿No? Gastos de funeral también, pero tiene un límite de una UMA, ¿no? Una UMA anual. Una UMA anual, ¿de cuánto era? Eso. Y luego es lo que se aprendió todo el semestre que aprendió 35. Lo malo es que en febrero ya va a desaparecer ese valor. Y luego un hijo de preescolar, ¿verdad? Escolar. 14,000. Por esta fue una pregunta de este examen, ¿no? Saben que un hijo que cambiaba de preescolar a primaria, pues tenías que poner preescolar, ¿verdad? Esa era la respuesta correcta, ¿vale? Porque recuerden que se puede tomar el valor mayor. ¿Vale? No se toman los dos, obviamente que no. ¿Sí? Se toma el que sea mayor. Y en este caso preescolar tiene un valor mayor que primaria, ¿no? Porque primaria son 12,900. Cuando pasa de preescolar a primaria, ¿se valora el preescolar? El de preescolar. Cuando pase a secundaria, tomarías el de secundaria, porque secundaria es mayor que primaria. Y es que los cambios de grado son en agosto, ¿no? Habitualmente, ¿no? En esos niveles, ya en prepa, pues ahí sí ya depende, ¿no? Ahí sí te puede tocar en enero o en agosto. Pero en nivel primaria, secundaria y preescolar, pues siempre son en agosto, ¿no? Ahí no hay semestres, ¿no? Es por años. ¿Sí? Pues por eso es la razón. Entonces aquí 14,200 el límite para colegiatura de preescolar, ¿correcto? Muy bien, sacamos el límite global, si les parece. Bueno, obviamente aquí sumamos estos valores.
Está muy nerviosa hoy, no sé por qué. Uy, qué barbaridad. Qué barbaridad, qué vida. Comparamos con 5 UMAS anuales. Y obviamente pues es menor el 15%. Límite para ricos, límite para pobres. Menos 37.420.90. ¿Para acá? ¿No? Bien, hasta ahí vamos ya todos, chicos. Digo, en estos capítulos, ¿verdad? Pues en la práctica son muy cortitos. La teoría sí está un poquito más larga, pero pues esperemos a ver si entre hoy y mañana terminamos la parte teórica de este tema, ya para dejar la última semana para ver el ejercicio final. La última semana es solamente ejercicio, ya no hay teoría, pues ya, acabamos. Ya hemos terminado. Se crea que pues voy a estar ahí en mi casa descansando, a vivir. Te va a estar extrañando. Pero es que lo que me dicen mis alumnos, y nos va a extrañar, por eso le digo, no, pues, ya va a llegar otro grupo, pues eso no puede ser, ¿no? Entonces, no. Bueno, sí, eso sí es. ¿Eh? No, no. Este Pati. Y el terror de las hormigas. Ahí en el barrio ya la anotaron. ¿Qué onda con usted? Para el futuro. Para el futuro. Bien, hasta ahí vamos ya todos, chicos. Sí. ¿Sí? ¿Coincidimos con esos resultados? Correcto, ya nada más pasamos a la liquidación anual, ¿verdad? En este caso solo tenemos ingresos acumulables. Recuerda que solamente hay ingresos no acumulables para el siguiente ejercicio. Serán los del capítulo 1 y del capítulo 4. ¿Vale? Bajamos las retenciones del capítulo 1 que están en los datos. Son los 37,343. Las del capítulo 6, que hay una columna que se llama retención de ISR. La suma de esa columna es lo que pasamos al anual. Y las retenciones del capítulo 9. Es el de otros ingresos. ¿Correcto? Damos la suma, los conceptos, y restamos el ISR acreditable por dividendos. Recuerda, el ISR acreditable por dividendos no es retención. Es un híbrido, ¿vale? A veces te lo retienen, a veces no. De hecho, eventualmente ese apartado nunca se retiene. Lo tiene que pagar la persona moral, si hay obligación. Si tiene cuenta de utilidad fiscal neta, no se paga nada, ¿vale? No se paga nada. Y de todos modos puedes acreditar aunque no se haya pagado. Luego, cuando yo he acreditado, el fisco siempre me niega la devolución, que porque como no pagué, ¿cómo puedo pedir devolución? Y me vale. Y digo, sí. Y obviamente, pues tengo que irme. He tenido que irme al tribunal y ya he ganado. Oh. Eso es muy catastrófico. Pues sí, es que siempre gano todas. Nunca me han podido ganar una. Bien, ¿alguna duda en cuanto al ejercicio 2 de intereses, premios, dividendos y otros ingresos? Son los últimos 4 capítulos que nos quedaba ver respecto a esto. Como ven, pues es muy cortito el ejercicio, ¿no? De estos temas. ¿Sí? Y vean que uno lo ponemos hasta en una sola viñeta porque pues, está tan chiquito que no vale la pena
gastar más. ¿Sí? ¿Ya llevamos todos, chicos? Muy bien, pues ya lo pueden subir. No se les olvide, estos vencen para subir el... No. Digas eso, no puede estar bien. Al ratito la vi. Que veas. Me olvidó. Se me olvidó otra vez. No estaba la del capítulo 4 y 5, ¿verdad? Muy bien, al ratito la vi, entonces igual a todos. Bueno, entonces aquí termina este apartado y obviamente con eso terminan las prácticas individuales. Nos quedaría la práctica integradora, que es la última. Vámonos a la parte teórica de este tema para ya agotarla. Si les parece a ustedes. Y si no les parece, pues qué triste historia. Sí, díganme una pregunta. Están exentos. Tienen que aplicar los límites de previsión social. ¿Eh? Pues me escuche. Lo que es previsión social, los vale de después. Pues entran al límite de previsión social. Bueno, estábamos viendo esta parte, si ustedes recuerdan, ¿verdad? Estábamos viendo el artículo 8 de la ley. No me acuerdo cuándo nos quedamos. Creo que en esta nos habíamos quedado, ¿no? Estábamos viendo el 8. No hemos terminado el 130. Bueno, continuamos pues la parte teórica de esto. Artículo 8. Recuerden que estamos viendo el concepto de intereses. ¿Qué son los intereses? Bueno. Y nos faltó esta parte, ¿no? Del 8. Ahorita vamos a regresar, obviamente, al 130 que no lo terminamos. ¿Algún voluntario para leer? Sí, sí, está ahí en la aula virtual en el tema 13, ¿no? Que no nos queda el 14. Se redacta también esta ley establece para entregas a las ganancias o derechos cambiarias delegadas por la administración de la moneda extranjera. Y al interés fijo. La pérdida cambiaria no puede extenderse a presentada de el tipo de cambio para presentar obligaciones determinadas en moneda extranjera paralelas a la financiación por el Banco. Muy bien, ganancia cambiaria, ya lo hemos visto aquí, ¿verdad? ¿Sí? Ahorita ya ven que está el tipo de cambio de 19.50, ¿no? Entonces imagínate, ahorita voy y compro $100,000 a 19.50, aunque está ahorita a precio baratín. No me está un poquito más barato, pero vamos a pensar eso. ¿No sería? Es el tipo de cambio, ¿no? Voy a comprar esto. ¿Cuánto? Estamos en el capítulo 6 todavía. ¿Cuánto? Es el artículo 8. Artículo 8. El artículo 8 es el que hace la referencia a intereses. Así como el 14, ¿verdad? Hablaba de lo que era enajenación, ¿se acuerdan? El 14 de código nos hablaba de la enajenación. Esta pregunta de examen, ¿eh? Porque, así. El código 14 hablaba el artículo 14 del código habla de la enajenación de bienes, no viene en renta, ¿cierto? No viene bueno, el concepto de enajenación pues, está en el 14. Así el concepto de intereses, o sea, porque el capítulo de intereses empieza en el 130, sin embargo, este apartado se remite al artículo 8. Entonces, el concepto de intereses está en el 8 de renta, ¿de acuerdo? O sea, son remisiones que hace la propia ley a esas disposiciones. Ok, bueno, ahí está.
Todo muy bien, ¿verdad? Resulta que para diciembre, ¿sí?, el licenciado López, ya ve que luego se aloca, ¿no? Dijera, ya no vamos a dejar de estar en el Tratado Libre de Comercio. Está loco, ¿no? Locochón. Puede ser, se le ocurre una locura así, ¿no? Las locuras del emperador. Entonces dice, ok, entonces los mismos $100,000 los voy a vender a 25 pesos. ¿Por qué? Porque nos salimos del Tratado Libre de Comercio. Y eso pasaría, ¿eh? De verdad, si hicieran esa locura, seguramente eso pasaría. ¿Cuánto tenemos aquí? 2,5 millones. ¿Eh? ¿Qué? La ganancia cambiaria, el principal de este monto es interés, o sea, la diferencia. ¿Eh? Entonces aquí sacó la diferencia entre lo que yo pagué, que fueron 1,950,000. Esto, recuerden, lo hice, estamos hoy a 9, ¿no? 9 de noviembre. 10 de noviembre, y este fue el 27 de diciembre, ¿no? Día de los Inocentes. 28, ¿no? 28 para que sea el día de los 28. Espero que no haga eso, pero si lo hiciera, pues pasaría seguramente esto, ¿no? O sea, el dólar subiría de 19.50 a 25, ¿de acuerdo? No lo va a hacer, pero vamos a pensar, las locuras del emperador, ¿no? ¿Cuánto es la ganancia cambiaria? El resto 2,5 millones menos 1,950,000. Tiene una ganancia cambiaria de 550. De hecho, la semana pasada, ¿verdad? Fitch dijo que el tipo de cambio se debía depreciar un 20%. Eso dijo Fitch. Yo no sé si sea verdad, ¿verdad? Está un poco raro. De hecho, muchos analistas dicen que no era muy claro. Pero Fitch es una analista financiera muy grande, mundial, de hecho. Y obviamente, pues, ese es el pronóstico que tienen, que para finales y principios del año próximo, el dólar debe devaluarse en un 20%. No sé si sea verdad, ¿verdad? Pero eso es lo que es. No lo digo yo. Entonces es importante porque es un analista financiero muy importante, ¿no? Riches, entonces, bueno, esperemos que no pase eso, pero si pasara eso, ahí había una ganancia cambiaria, ¿cierto? Porque yo, pues, pagué esto, ¿verdad? Y vendí en esto. Este valor se considera que fuera interés. Le puedo restar, ya sabes, el ajuste por inflación, ¿cierto? De todos modos, no es demasiado, ¿no? Porque si estamos en diciembre y esto fue en noviembre, pues no va a ser una gran cantidad de ajuste por inflación, ¿correcto? Ahí dividirá diciembre entre noviembre, ¿vale? Para efectos del ajuste por inflación. Pues eso es lo que dice aquí. Ahora dice que se debe de tomar el tipo de cambio que fija el Banco de México, se llama tipo de cambio fix, se llama, ¿sí? El tipo de cambio fix. ¿Cómo sale el tipo de cambio fix? Pues todos los días lo publican en el diario oficial de la Federación, ¿vale? Diariamente publican el tipo de cambio fix. Obviamente lo publican de lunes a viernes, porque el diario oficial no sale sábados ni domingos, ¿sí? En ocasiones salen algunas ediciones especiales, pero digamos que lo normal es que el diario oficial sea de lunes a viernes. Entonces, el tipo de cambio viene de lunes a viernes y no trabajan días festivos. Por ejemplo, de este lunes al otro, recuerden que es festivo, no hay diario oficial tampoco, ¿no? Entonces, no hay. ¿Qué haces cuando no hay tipo de cambio fix? Pues tomas el último, lo tomas para los siguientes días. O sea, el del viernes, de la próxima semana va a ser viernes, sábado, domingo y lunes, ¿sí? Y el martes ya vuelven a publicar un nuevo tipo de cambio. Tiene siempre en la parte donde dice Banco de México siempre tiene una publicación que es al menos el tipo de cambio, ¿no? ¿Sí? El tipo de cambio. Esto es, y dice, tienes que tomar ese valor como valor de referencia. Sí, por ejemplo, dices, oye, sí, pero el tipo de cambio fix dice que es de 24.80, pues ¿cuál es el que vas a tomar para estos efectos? Aun cuando tú hayas vendido a 25, si el tipo de cambio oficial es de 24.80, tú tienes que tomar 24.80. ¿Por qué? Porque es el oficial, ¿no? Es el que publica el Banco de México. Y no es difícil, ¿no? De hecho, vas a la página del SAT y buscas ahí tipo de cambio y te va a salir el tipo de cambio fix. O sea, también porque el SAT lo utiliza para diversas cosas, no nada más para estos conceptos. O sea, para importaciones, exportaciones, todo eso, utilizas ese tipo de cambio. Es un valor, pues, de referencia que tiene cierta importancia. Adelante.
Fondos de inversión de deuda, ¿verdad? ¿Qué es un fondo de inversión de deuda? Bueno, pues habitualmente estos compran papeles, ¿verdad? Que están relacionados con operaciones financieras. Por eso dice, pues cuando tienes operaciones de deuda, ¿verdad? Pues obviamente los tienes que considerar. No, o sea, haz de cuenta, no sé, Banamex tiene el fondo de inversión de deuda número 50. Pues ese fondo 50 va a invertir en valores de deuda. ¿Qué son los valores de deuda? No sé. Televisa tiene deuda, Pemex tiene deuda, casi todas las operadoras que están en la bolsa, además de emitir acciones, emiten deuda, ¿vale? Pemex, por ejemplo, no más emite deuda, no emite acciones. ¿Por qué no emite acciones? Es una empresa pública, sí es propiedad del gobierno, pero sí emite deuda, ¿sí? Y entonces estas emisoras lo que hacen es que compran deuda de diversas empresas y obviamente la capitalizan y en base a eso pues sacan el valor de la deuda. Por eso se dice, el fondo de inversión que sea de deuda se considera, si hay ganancia, se considera que es interés. Es un rendimiento de crédito, ¿no? Es deuda, pues sí, es un rendimiento. ¿Sale? Entonces, eventualmente, por eso dice que se aplicará siempre que estén acorde a la ley de los fondos de inversión. ¿Correcto? Regresamos un poquito al artículo 133. Nos había faltado el segundo párrafo. Es que nos fuimos al concepto, ¿no? Aquí dice, hay que ver el 8. Ya vimos el 8. Ahora regresamos al segundo párrafo. Segundo. Progresos parciales totales que realicen muchas personas de las más pagadas o de los rendimientos de ellos. Antes de que el riesgo del evento parado de la póliza, ante como los pagos se pueden a los asegurados o a sus beneficiarios en el caso de los seguros y los riesgos amparados ya en la experiencia del asegurado cuando el último caso no se cumpla los requisitos de la convención de la de siempre que la misma haya sido pagada directamente por el asegurado. En estos casos, para determinar el impuesto, puede instalar un sistema. Bueno, eso, digamos, no lo vamos a ver porque allí habla un poco de ingresos no acumulados. Entonces, pues no lo vamos a ver. Aquí en Aguascalientes no hay ninguna aseguradora que tenga domicilio aquí. Sí hay muchas aseguradoras, pero ninguna tiene domicilio aquí. Cuando hay un caso de estos, lo que hacen es que la liquidación se las mandan de la oficina central, que habitualmente o está en México, está en Monterrey, donde hay asegurador. Entonces, por eso no lo vemos, ¿no? ¿Qué es esto de que hagas un retiro de total o parcial? Bueno, ya ve que les decía que yo tengo un seguro de supervivencia, ¿no? O sea, si yo dentro de 20 años sigo vivo, me van a dar 3 millones de pesos. ¿Sí? Para que seguir vivo. ¿Cuántos? 20. Bueno, ahorita ya me faltan como 17. Oye, que llevo 3, ¿no? Sí, oye, ya voy de ganar, ¿no? Ya ven que estoy ahí en la maldición, entonces es peligroso. En cualquier momento puede pasarlo. Pero tengo un seguro de vida también, o sea, si me muero, de todos modos, pues claro, a mí ya no me van a dar nada. ¿A quién le van a dar? A los beneficios, a mi esposa, no. Ah, que le van a dar a mi esposa. No. A mis hijos, nada más. ¿Verdad? Sí, no le hace. Ella ya sabe. O sea que no la tengo incluida. Es que es el gusto del amor, ¿no? Nos queremos, pero poquito, ¿vale? ¿Los qué? ¿Sí me estrellote? Ah, pues sí, pues mire. Un toque mágico. Uy, ¿qué crees que no están acá la risa, no? Bueno, entonces, haz de cuenta, ese seguro, cada año, o sea, si yo, por ejemplo, dentro de 5 años retiro el dinero, o sea, yo digo, ya no quiero seguir con el seguro, ¿puede pasar? Me van a decir, no, van a dar los 3 millones, a lo mejor dentro de 5 años van a decir, ok, mire, le vamos a dar 300,000 pesos. Está bien. Ay, a lo que llevo, ¿no? Llevaría ya 8 años, porque les digo, ahorita llevo 3 años, cotizando. ¿Sí? Dentro de 5 años ya serían 8 y tendría acumulado 300,000 en el fondo. Me van a entregar esto, pero me van a cobrar el impuesto en los términos de este apartado. ¿Por qué? Porque estoy haciendo un retiro parcial, ¿verdad? Todavía no cumplo los requisitos de sobrevivencia porque el seguro a cuántos años era. A 20, ¿verdad? Entonces, como yo en el año 8 digo, oye, necesito lana. Me quiero ir a viajar, por ejemplo, ¿no? Puede ser.
¿cómo se me va a jubilar? Digo, porque se joda a vivir la vida loca, ¿no? Y entonces me gastó la feria. No es tanta, pero pues con 300 ya puedes hacer algo, ¿no? No demasiado, hoy voy a recorrer todo el mundo, pues no creo, ¿no? Pero ya para ir a Europa, por ejemplo, si te alcanza, ¿no? Oye, yo mi nietecita, no creo, diría Alexa, ¿no? Solo me diría, que va a llevarme. Oye, ahí el cagadero, pues no puedes. Pues es que así son los bebés, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Pues haces, ¿no? Sí, pero al menos voy al baño, entonces ahí en el pañal, ¿no? Oye, luego, ya ves que lo que decía, no sé si toman pura leche, ¿por qué hacen tan negro? Sí, la leche es blanca, ¿no? Y es una barbaridad. Sabemos cómo se oye, sí. Pues fíjate, ya te la entregan en mal estado, pues no pues. Bueno, entonces, ya quedamos, pues, si retiras por anticipado el valor del fondo que tienes en el seguro, te van a cobrar impuestos porque todavía no cumples con el requisito. Y en el caso, mame, no, de hecho el plan de seguro ya te dice cuánto puedes retirar al año que te... Si tú llegas a 8 años, 300, si llegas a 9, 380,000, si llegas a 10, 450,000, o sea, no es lineal el crecimiento. O sea, va creciendo de una manera exponencial porque va aumentando la inversión. Ya les dije que los seguros de supervivencia habitualmente son más caros que los seguros normales. O sea, el seguro de supervivencia tiene el seguro de vida. Además, si te pasa un accidente, lo que pasa en los seguros estos es que te dan el doble de la cuota, ¿no? O sea, si, por ejemplo, la cuota de vida es de 2 millones, si es por accidente, son 4 millones. Si es por accidente colectivo, son 6 millones. Colectivo, va a ser un avión, ¿no? ¿Puede ser? Entonces, colectivo, ¿no? Pues ahí se cayó el avión y ya todos bailaron con Berta, ¿verdad? Pues sí. Pues sí, ni más que sobreviva. Ya no cobran el impuesto porque ya cumpliste los requisitos de sobrevivencia y establecía el contrato y hay una exención en el 93, ¿de acuerdo? Entonces, por eso ya no pagarías el impuesto. Y pues si es una lana, ¿no? 3 millones, ya puedes vivir mejor. Tampoco no creas que vas a toda la vida, ¿no? Pero pues ya te compraste un buen carro y pasearte por ahí, un departamentito y ya, ¿no? Si te corre tu esposa, pues ya eres feliz. Ay, pues sí, si no le voy a dejar nada, ¿tú crees que va a ser feliz? Bueno, ya acabamos el 133, ¿verdad? Vámonos y acabamos el 8, ya lo habíamos visto, vamos al 134, cálculo del impuesto sobre la renta en materia de intereses. Ya lo vimos de manera práctica, ¿verdad? Es nada más para repasar y para que no vean que luego dicen, así el maestro anda inventando todos los procedimientos. Pues aquí están en la ley, ¿no? No tengo por qué inventarlos, ya están aquí anotados, ¿para qué los invento? Artículo 134. Esta también se acabó, ¿no? Sí. Qué desastre, ¿eh? Le voy a hablar con el señor tenebroso que compre unos. Oye, sí. Voy a tener que retirar de mi seguro para... fíjate, todo me motiva, ¿verdad? Para dejarlo en cero. Artículo 134. Adelante. Un momento. Deberán acumular, ¿verdad? Y al decir deberán, es que quiere decir que no es opcional, ¿verdad? Porque lo dices, oye, tengo una inversión, tengo que hacer anual. Deberán, ¿verdad? Sabe. Ahorita vamos a ver, más adelante, que dice que si los intereses no exceden de 100,000 pesos, no estás obligado a presentar anual. ¿Sí? Entonces, bueno, entonces hay una según en el hecho. O sea, que puede ser que sí estés obligado o puede ser que no, cuando no exceden de 100,000 pesos los intereses. Y ahora, bueno, ahora ya los intereses de 100,000 ya no es tanto dinero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la tasa ha subido de manera muy importante. El año pasado 100,000 pesos era un billetón tremendo, tenías que tener de inversión. Ahora este año ya no tanto, ¿no? Que tengas una inversión ahí medianita, pues ya puedes obtener un valor importante. Entonces deberás acumular a los demás ingresos los intereses, ¿verdad? No es opcional.
¿Vale? Adelante. Los términos de esta ley que derivan de los valores agregados a través de bolsa de valores aplicados como mercado que su utilidad, porque los mismos se acumularán en el ejercicio de Son al devengo, ¿verdad? Abusados porque se hacen al devengo. ¿Mande? Que no sean sociedades que no sean sistema financiero y no sean de bolsa. Se acumula el ingreso al devengo. ¿Qué quiere decir al devengo? Bueno, es que de repente el año antepasado México colocó 200 millones de euros a 100 años. ¿Sí? Es un periodo grande, ¿sí o no? A 100 años, fíjate, quiere decir que en el 2110 vas a poder cobrar esos papeles. Vas a tardarte un ratito, ¿no? Y entonces dices, ¿y ahora qué hago? Bueno, obviamente lo que dice aquí el fisco es, ok, sí, esos son al 2110, ¿verdad? Que se hicieron en el 2010, y entonces cuando en el 2110 cobres esos papeles, cada año tienes que ir haciendo la acumulación del valor de los intereses que vayas devengando. Todavía no te los pagan, pero sí ya los tienes devengados, ¿de acuerdo? Y hay inversiones de repente a mediano plazo, ¿no? O sea, inclusive ahí en CETES Directo puedes comprar a 1 año, a 3 años, a 5 años y hasta 10 años papeles, ¿no? Y entonces, claro, pues obviamente te van a pagar los intereses hasta que termine el plazo. ¿Sí? Habitualmente dices, ¿y por qué puede convenir meterse a esos papeles? Bueno, porque las tasas habitualmente son más altas que las que tienes a corto plazo, ¿verdad? Y si tú no ocupas el dinero, dices, está bien, si me dan una tasa del 15%, por ejemplo, pues que se estén ahí 10 años, no me afecta nada porque tengo la lana, ¿verdad? Y si me vas a dar el 15% anual, pues ya cuando me entregues y metí, no sé, 10 millones de pesos, pues ya van a ser como 15 millones, ¿no? Entonces dices, pues no está mal, ¿no? Podría ser que te conviniera. Y si lo pones a tasa fija, por ahorita que están las tasas altas, si llegaran a bajar las tasas, pues ya no te va a afectar, ¿verdad? Si llegaran a subir, el problema es que lo tomas a muy largo plazo, si llegan a subir las tasas, tampoco ya no te las suben, se quedan al valor que tienes ahí, por supuesto. No sé si ustedes sabían, ¿verdad? Pero en Japón, por ejemplo, la tasa de interés es de menos 0.5% anual. ¿Eh? De menos 0.5% anual. ¿Qué quiere decir? Bueno, que si tú tienes 1 millón de yenes ahí, al final del año tienes 995,000 yenes, porque te quitan el 5.5% anual por administración. O sea, no te dan intereses, al contrario, te quitan para que no andes ahí dejando billetes. Ellos no quieren. En Japón. En los bancos japoneses, ¿no? En el banco japonés. Entonces, obviamente, pues no me conviene ahí invertir, ¿cierto? ¿No? Y de hecho han criticado mucho a Japón porque obviamente en todos lados han subido los intereses, en todos lados, Estados Unidos, China, Europa, la Unión Europea, todos han subido México, pues obviamente no se diga, ¿no? México ha subido la tasa de interés, estaba en el 4% al principio del año, ahorita andamos al 10%, quiere decir que ya se duplicó más de doble, ¿no? ¿Sí? El 150% ha subido la tasa de interés de la que teníamos al principio del año. Pues sí, es una subida importante, ¿no? Y el mismo Estados Unidos, ¿no? Que habitualmente había tenido una tasa de referencia más o menos como del 0.5 o el 1%, más o menos era la tasa que traía los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Ahorita ya están al 3%, ¿vale? O sea, ya es un aumento grande, ¿no? De 0.5 a 3%, ay, todavía sigue estando muy barata, sí, pero o sea, para lo que tenías de tasa, pues la verdad es que se subió de más. Pues ahí está. Entonces, por eso se toma el devengo para estos casos cuando tienes inversiones a muy largo plazo. Adelante. Se considera que para estos efectos, la documentación se determinará multiplicando los valores promedio de la inversión que diseñan los intereses para el papel del sistema de hasta la 10% que resulta del NCT del mes más reciente del periodo de la inversión entre el estado índice y el primer periodo. Cuando el cálculo de pago se ve con periodo a un mes o a varias correcciones de peso y el puede
Dado índice para el periodo de mes se considerará la proporción al número de días por ejemplo del cálculo. Bueno, ese es el procedimiento para calcular el interés real, ¿verdad? Intereses cobrados menos ajuste por inflación, el saldo promedio diario, por el factor de ajuste del periodo que se obtiene dividir el INPC del mes más reciente del periodo, entre el INPC del mes más antiguo del periodo. Y al valor le tienes que restar la unidad. Este valor es el interés real. Interés real, ¿vale? Intereses menos ajuste por inflación. ¿Cómo saca el saldo promedio diario? Mira, saldo promedio, así, pues eso está un poco raro, ¿no? Saldo promedio diario, mira, tienes, por ejemplo, yo llego y deposito el 1 de noviembre, el 1 de noviembre llego y deposito 1.200.000, millón de pesos. ¿Puede ser? No aumento nada la inversión. Todo el mes tengo 1.000.000 hasta el día 30 de noviembre. ¿Correcto? 1.000.000. Quiere decir esto que el 2 de noviembre, obviamente yo tenía ¿cuánto? 1.000.000. El 3 de noviembre yo tenía 1.000.000, ¿cierto? Y así sucesivamente. ¿Cuánto me da al final? La suma. La suma te va a dar. La suma son 30 millones, ¿verdad? ¿Cierto? Lo divido entre el número de días del periodo. ¿Vale? ¿Cuántos números de días del periodo? Son 30. Valor del saldo promedio. ¿Sí? Saldo promedio diario son 1.000.000. ¿Puede ser? Así es como saca el saldo promedio diario, ¿no? Voy sumando el del día 1, el del día 2, el del día 3, el del día 4. Obviamente dice, sí, pero aquí no hubo variaciones. Bueno, si va variando, pues obviamente tienes que irle sumando. Oye, deposité 20,000 pesos el día 4. Pues ya no es 1.000.000, ya es 1.020.000, ¿cierto? Ya ahí te cambia el valor y seguiría sumando. Pero aquí pensamos así de manera lineal. ¿Sí? Obviamente en Excel no es tan difícil sacar eso, ¿no? Dices, oye, el día 4 le pongo 1.020.000 y ya de ahí le digo 1.020.000 hasta el final. Te va a sacar el promedio, ¿no? Entonces divido la suma de los saldos diarios entre el número de días del periodo. Y estos son días nominales, ¿vale? Se toman los días normales, no días hábiles, no son días nominales, ¿de acuerdo? Así es como sale el saldo promedio diario de la inversión, ¿vale? Digo, aquí está fácil porque, pues, para que lo veas así muy lineal, ¿no? Nominales, no hábiles. Por eso divide entre 30, ¿no? ¿Sí? Si fuera diciembre, tendría que dividir entre 31, ¿no? Porque diciembre 30. Si fuera febrero, entre 28 o 29, dependiendo, ¿verdad? ¿Sí? Así es como se hace el valor. O sea, esto sí va a ir variando los días del periodo, ¿vale? Dependiendo del periodo que tengas. Ahora, puede ser que tenga yo una inversión del 1 al 15. ¿Se puede hacer? Sí, lo puedes hacer, dice el fisco. No pasa nada. Divides la parte proporcional de la inflación, o sea, entre 2, ¿no? 15 es la mitad del mes, ¿no? Y entonces entre 2. Realmente lo que dice es que lo dividas entre el número de días y lo multipliques por los días que tuviste la inversión. O sea, lo dividirías entre 30 y lo multiplicarías por 15, que es... Sí, así es. Nada más para que saques los días que tuviste en la pura inversión. Aquí los hacemos siempre por meses, pero en la práctica puede ser que tengas una inversión por periodos menores a un mes. Así es como lo tienes que sacar. Habitualmente, este dato, el saldo promedio diario, lo saca el banco, no lo sacas tú. Si tienes una inversión bancaria, ellos sacan el saldo promedio y te lo dan. ¿Sí? Ya ven que te dan la constancia de intereses reales. ¿Sí? La hacen para cuando tú deduces crédito hipotecario. Pero si tú tienes una inversión y la pides, también te la dan. Esta es sobre los saldos activos, ¿vale? La otra es sobre adeudas, ¿no? Porque la cuestión de la hipoteca, pues tú debes al banco, ¿no? Y en esta no, el banco te debe a ti. No tienes un pagaré, por ejemplo. Sí. Si, por ejemplo, en el caso hay uno que tiene inversión y ahorita la venta
Pero eso lo pone incorrecto. Tiene que estar en el capítulo. De hecho, no. Bueno, es una persona moral o física de actividad empresarial. Sí, está correcto. Recuerde que en el caso de las morales o las físicas de actividad empresarial, los intereses los absorbe la actividad. Así es. Entonces, ahí sí no es procedente. Y de hecho, tendría que pedir al banco, a Anafinsa, que le diera la constancia para que pudiera restar el interés retenido, porque le retiene en ISR. Sí, se resta como un pago provisional. Así es, en el apartado de retenciones. Ya ve que en el pago provisional viene retenciones, pues ahí pones esa parte. ¿Sí? ¿De acuerdo? Adelante, compañera, por favor. El saldo promedio de inversión será el saldo que se de la suma de los saldos diarios de la inversión entre el número de días de la inversión sin considerar los intereses de deudas no pagados. Lo que decíamos aquí, ¿verdad? O sea, si yo tengo un día 1 y llego hasta el 30, tengo 1,000,000, dice igual. Ahora, si me dan intereses, pero no me los han pagado, no se pueden sumar aquí, ¿verdad? Ya al siguiente me dice, oye, te voy a dar, no sé, el 1% de interés. Te voy a dar, no sé, 3,000 pesos de interés. Entonces ya mi saldo va a subir de 1,000,000 a 1,003,000, ¿cierto? ¿Sí? Y entonces digo, ok, entonces aquí lo sumo al valor. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y entonces ya no es mi valor ya a partir del 1 de diciembre, ya no es de 1,000,000, sino es de 1,003,000 pesos. ¿De acuerdo? Es que te dieron el 3%. Así es como se toma. Por eso dice, no sumen los intereses que no hayas cobrado. Ya cuando los cobras, sí los puedes sumar al saldo diario. ¿Vale? Adelante. Cuando el ajuste por inflación requiere que preceptos sean mayores que los intereses obtenidos, el resultado se considerará como pérdida. La pérdida se podrá distinguir de los demás obtenidos en el ejercicio, excepto aquellos que se refieren a los capítulos primero y segundo del ejercicio. La parte de la pérdida que se pudiera distribuir en el ejercicio se podrá aplicar en los aspectos que se desarrollarán la organizada desde el último momento o desde que se empezó por la última vez y hasta el último momento del ejercicio. Bueno, ahí está, ¿verdad? Si tienes más, aquí en esta fórmula, si tienes más inflación que interés cobrado, dice, tú estás perdiendo. Esa pérdida de ese valor negativo lo puedes restar de todos los demás ingresos, salvo de los capítulos 1 y 2. Ya lo hemos dicho, ¿verdad? Y se puede aplicar hasta en los 5 ejercicios siguientes y se actualiza al último mes de cada ejercicio, ¿de acuerdo? Eso es lo que dice. Adelante. Cuando los intereses de mercado se reinviertan, estos se consideran requisitos para los ejercicios de capítulo en el momento en que se reinviertan o cuando se encuentre la disposición conducente lo que suceda. Bueno, obviamente dice que si yo cobro intereses y lo reinvierto, en ese momento que lo reinvierto se consideran parte del saldo. Ya decíamos, ¿no? Si me dieron 3,000 pesos de interés aquí, ya mi saldo ya no es de 1,000,000, ahora es de 1,003,000, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces ya empiezo a sumar ahí porque ya me pagaron los intereses. Ahí está la fórmula, ¿no? Ya la vimos, ¿no? Ingresos por interés, restamos el ajuste por inflación, que se obtiene de multiplicar el saldo por medio de la inversión por el factor de ajuste del periodo. Si NPC es el mes más reciente del periodo, NPC es el mes más antiguo del periodo, menos 1. ¿Cómo saca el saldo por medio diario? Por la suma de los saldos diarios entre el número de días del periodo. Así es como sale el saldo. Usamos en Excel la fórmula de promedio, ¿no? ¿Se acuerdan? Para sacar el valor. ¿Sí? Lo que hace es esta división, ¿vale? Entonces, pues eso ya nos lo hacemos. Vamos a ver el pago provisional, artículo 135 en materia de intereses. Intereses. Adelante. Artículo 135. Quienes paguen los intereses son obligados a retener y generar el impuesto aplicando la tasa de interés de concreto de la Unión para que se trate en esta expresión de la Federación sobre el monte de la capital que deja al pago de los intereses como pago provisional. La tasa de los intereses señalados en el tribunal
embarazo de la misma la retención se pagará la tasa de 200 tasa del 1.45% anual. Bueno, ahora ya es del 0.08, ¿no? Por ciento. Entonces, cuando tienes un crédito con el sistema financiero, o sea, con bancos, casas de bolsa, casas de cambio, etcétera, el saldo promedio diario se multiplicaría por la tasa del 0.08. Bueno, ahí decía la tasa antigua, ¿no? Fíjate cómo ha bajado, ¿no? ¿Cuánto decía aquí? Ah, ya está el 0.08. Me he ido mal. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo adeudos con otro tipo de contribuyentes? ¿Sí? Otros contribuyentes. Este era el sistema financiero, ¿no? Otros. Casas de cambio, y en general, pues aseguradoras. Aquí en el caso de otros, los intereses se multiplican por la tasa del 20%. Y ese sería el ISR a retener. Es diferente, ¿no? Con bancos es el 0.08 anual, además, de la tasa anual. ¿Verdad? Y cuando es con otros, o sea, por ejemplo, ya le decía, el socio le presta a la persona moral. La persona moral no tiene, ¿no? A veces pasa eso. Bueno, y le cobra intereses, pues el interés se multiplica por la... Cobró 10,000 pesos de interés, le retienes 2,000 y ya nada más le pagas 8,000. ¿De acuerdo? Por supuesto. Es masiva, obviamente, la operación causa IVA. Es diferente, ¿no? Fíjate, de los bancos al de otro tipo de préstamos. ¿Vale? Causan IVA cuando no son con bancos. Son con bancos, en algunos casos pueden estar exentos. Sobre todo si son para actividades empresariales y se ha comprobado esto de manera fehaciente, entonces están exentos de IVA. ¿Vale? Si no, o sea, si por ejemplo comprarías un préstamo para comprar un coche, si causa interés, si causa impuestos, ¿sí? Es diferente, ¿de acuerdo? Pero si compras, si pides un préstamo para capital de trabajo, ahí ese sí puede estar en tasa cero, pero exento, siempre que tú seas, ya. Y otros, pues ya le decía, ¿no? Por ejemplo, el caso de que el socio le presta a la persona moral. Ese es otro tipo, ¿no? Ese no es sistema financiero, ¿correcto? Y entonces a ese sí le vas a retener el 20, ¿no? Sí, 20%. Ahí sí le retiene el 20%. ¿verdad? Otra persona moral le presta a esta persona moral. No es banco ni sistema financiero. Entonces le tiene que retener el 20%. ¿Correcto? Okay. Adelante, compañeros. Pago definitivo, ya lo habíamos dicho, ¿no? Que no excedan de 100,000 pesos de intereses. Si no exceden de 100,000 pesos, se refiere a interés nominal. Pues si no excede de 100,000 pesos, tú puedes decir, no hago anual. Perfecto, no pasa nada. Te quitas y lo que te retuvieron de ISR, o sea, si te retuvieron aquí o te retuvieron acá, es pago definitivo. ¿Sí? Ya no lo tienes que acumular. Requisito indispensable, ¿verdad? ¿Sí? Cuando sean ingresos solo de este capítulo. ¿Vale? Ya ven que luego hay viejitas que nada dan al banco por sus réditos. Porque así dicen las señoras, ¿no? Y ya voy por el rédito. No sé por qué dicen eso. ¿Qué es el rédito? Interés. ¿eh? El interés, sí, ver que las señoras así dicen, no, ya voy por mi rédito. Sobre todo las abuelitas, ¿no? No voy por los réditos. Cuando regrese te traigo tu paletica. No, pues a vivir, imagínate, ¿no? ¿no? Uy, hijo, no me alcanzó a la paleta. Saben que los réditos estaban muy bajos, ¿no? Bueno, pues entonces pago definitivo, pues, cuando no excedan de 100,000 pesos. ¿Sale? Entonces, para que tengan esa referencia interesante. Y bueno, aquí están las dos formas de pagos provisionales, ¿no? Ya decíamos, la tasa de inversión, saldo promedio diario por la tasa de retención de la LIF del 0.08 entre el número de meses. Recuerda que esta tasa es anual, ¿no? Entonces la divides entre el 12.
Y luego la determinación para otro tipo de intereses, en los intereses del periodo por la tasa del 20%. ¿Sí? Pues no, creo que no la actualice. Por eso, yo cuando digo 1.45 dije, pues ahí dice 0.08. Es que la anterior, seguramente. Se me hace que no, o sea, yo sí la actualicé en mi compu, pero no la subí a... No, ya la estoy diciendo aquí. A ver, corrijan ahí, pongan 0.08. Órale. ¿No? Y sí, la voy a preguntar para que veas. Pues con la maldad. ¿Eh? ¿Por qué va a ser de chocolate si ahí dice 0? ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? Chocolate. Bueno, entonces, al menos les voy a preguntar esto. Pues ahí está. Yo por eso ahorita que dijo 1.45, es que yo vi y dije, no, pero es 0.08. Porque ya la vimos, ¿no? ¿Se acuerdan que la leímos? Ya calla. Pero ya usted corríjale ahí con su propia letra y pongan 0.08. Para que veas. Obligaciones. Vamos a ver las obligaciones de intereses. Adelante. Ajá. Si ustedes recuerdan, en los dos capítulos que vimos anteriores, ni en el 5, ni en el 4, ni en el 5, obligaba a inscribirse, era una obligación. Aquí sí, en el capítulo 6, si tienes ingresos por intereses, sí tienes que estar dado de alta en el apartado correspondiente. 2. Presentar declaración anual en los términos de la ley. Entonces, la anual, si tú sí haces, recuerden que haces anual siempre que no optes por lo que ya habíamos visto de los 100,000 pesos, ¿no? Porque si no excedes de 100,000, pues sí tienes que estar dado de alta, pero no tienes la obligación de hacer anual. Y provisionales no. Los provisionales se hacen con la retención, ¿vale? El que te retiene ya. Los únicos que tienen que sumarlo a los provisionales son los que realicen actividades empresariales o las personas morales. Eso sí tienen que acumular. Adelante. Conservar documentación de ingresos e impuesto. Habitualmente, pues en el caso que estés en el sistema financiero, el banco te da el estado de cuenta, ¿cierto? Y ahí vienen las dos cosas, tanto el ingreso como el impuesto. Hay que guardarlos, ya sabes, por 5 años. Adelante. Obviamente dice, no te aplican las reglas de obligaciones si tus intereses no acumulas cuando los intereses no excedan de 100,000 pesos, ¿verdad? 100,000 pesos, ¿vale? Puede ser pregunta de examen. Van a ser como 50 preguntas, ¿eh? Que la pues ustedes no, uy, a callar. Negativo, la ley. La ley, compañera, ley. No. Pues está la ley, pero no PowerPoint. Negativo, ley formal y materialmente establecida. Ley, o sea. No, sí van a venir abiertas. Recuerden que van a venir preguntas de, ¿qué van a venir preguntas de ley antilavado? Termínelo. ¿No? Bueno, la información de depósitos en efectivo, ¿sale? Recuerden que los bancos están obligados a hacerlo en una informativa de depósitos en efectivo cuando excedan de 15,000 varos.
15,000 pesos. Lo dijeron hace rato, ¿se acuerdan? Ahí en el curso, los que fueron. Entonces, los bancos tienen la obligación, pero si, aunque no seas banco, si te dan dinero en efectivo, sospecha de que pueda haber operaciones de procedencia ilícita y por esa razón tienes que hacer informativo, ¿vale? Vámonos a los exentos. Por cierto, no se me olvide, no se les va a traerse mañana a la computadora, porque en cuanto terminemos esta presentación, que está muy demasiado larga, vamos a comenzar el ejercicio final ya de este curso. Pues probablemente sí, probablemente no, pero pues tráiganse, vénganse listos, preparados y cartucho cortado. Y la próxima semana que nos veamos, que está la otra, a partir del 23, tráiganse computadora todos los días, o sea, every day. Pues no hablan español, ¿eh? Por si no hablan. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿A un premio? Ay, pues es que no me acuerdo. Lo vamos en la anual. En la Globo. Yo les dije, me acuerdan, pero no me acordaron hasta ahorita. Bueno, entonces, pues mañana de una vez traigas el equipo y ya no lo dejes de traer hasta el final de los tiempos. Entonces, ¿por qué lo necesitamos? Ah, correcto. 20, intereses. Vamos a ver el 90, vamos al 93, que saben que el 93 habla de los exentos, ¿verdad? Vamos a la fracción 20. Adelante. Instituciones de crédito que sean cuentas por sueldos y salarios, pensiones o haberes de retiro y que no excedan de 5 UMAS anuales. El saldo promedio no exceda de 5. Que estén, o sea, cuentas que estén en instituciones de crédito, o sea, bancos, por ejemplo, ¿verdad? Y que sean cuentas de sueldos y salarios, pensiones o haberes de retiro. ¿Sí? ¿Cuál es la de sueldos habitual? Pues donde les depositan la nómina, ¿no? Es una cuenta de sueldos, ¿cierto? Si les dan intereses y los valores no exceden de 5 UMAS anuales, pues ya sé que con el sueldo no excede de 5 UMAS anuales, no excede de nada porque te pagan y ya estás ahí en la fila esperando a ver si ya cayó el depósito. Oye, hay quien me habla de ahí. Contador, ¿por qué no han hecho el depósito hoy? Es la 1, se lo hacemos a las 3. De veras, es que ya estoy informado y ahí se fila 3 veces. Y no, ahorita no, joven. O sea, a callar, pues es que no, la ley no obliga, pues yo lo hago a las 3. Es que ya están mal acostumbrados que a las... Pues que no llevo prisa, no tengo cosas que hacer, estoy leyendo algo, veo el periódico, viendo las cámaras de mi casa y de... Entonces ya, ve. Sí. 5 UMAS anuales, el saldo promedio diario. Que no exceda, dice, siempre que el monto del saldo promedio de la inversión no exceda de 5 salarios mínimos, pero recuerda que aquí salarios mínimos y entiéndase que son UMAS. ¿Sí? Del área geográfica del DF, o sea, son UMAS. ¿Sí? Recuerden que todas las referencias a salarios mínimos las quitaron, ¿no? Y ahora están referidas a la UMA, ¿correcto? Entonces, anuales, ¿sí? O sea, ¿serían que 35,000 qué, Pati? Por 5. No sé cuánto sea. Esto, ¿verdad? Ese es el saldo promedio diario. Y recuerden que el saldo promedio diario es la suma de, ¿se acuerdan cómo se acaba el de noviembre, no? Que sumaba 1 millón, más 1 millón, más 1 millón. Así es como sacas el saldo promedio diario. Pero este es anual. O sea que el saldo promedio diario de la inversión no exceda de este monto.
acuerdo? D. Pagar las condiciones cooperativas de ahorro y préstamo por las unidades que pudieran comprar en una vez. Estamos poniendo diario nuestras salarios mínimos generales que la nuevamente, ¿verdad? Aquí es otra que no, o sea, acuérdense que estos no pagan impuestos, ¿verdad? Entonces dice, si son por sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, si no exceden de 175,504 el saldo promedio, no tienes que pagar impuesto, exento del impuesto. Estas son las de la caja de ahorro. Oye, yo tengo mi inversión ahí en Caja Libertad. ¿Puede ser? Sí, ¿verdad? Ya ven que te dan intereses, ¿no? No mucho, pero te dan intereses. Pues esa inversión que tienes ahí, si no excede de este monto, oye, tengo 100,000 varos ahí. Es una lana ya, ¿no? Digo, en estos tiempos de crisis, 100,000 varos. ¿Sí? Y obviamente, pues ya puedes tomarlo eso y estaría exento. Que no excede de 175,505.40. Adelante. Muy bien, eso ya lo vimos, ¿no? Saldo diario de la inversión entre el número de días. Número de días. Ese es para que no grave, o sea, para sacar, como sacar los 175,505.40. Sí, perdón. En los retiros personalizados para el retiro. Fondos para el retiro. No, ajá, pero especializados en entraría aquí en el de pensiones, ¿sí? O haberes de retiro. Si lo tienes tú en una cuenta de inversión, es que hay varias opciones para hacerlo del retiro. Si lo tienes en una cuenta de inversión que es suya, tendría que entrar aquí para que no pagara impuestos. No habrá que ganen más de 175. Pues no pagan ganas del mínimo. La mayoría. Bueno, gana el mínimo la mayoría. No sé si ustedes sabían, hay una estadística, más o menos como el 70% de las pensiones están tasadas al mínimo. Algunos no ganan el mínimo. A ver, la compañera está hablando de pensiones. Yo no, compañera. Aquí estamos hablando de pensiones. Yo estaba hablando de pensiones, no sé ustedes qué pensar. Estamos hablando de pensiones. A callar. Vámonos al capítulo. Es que anda muy nerviosa la chica, no sé por qué. Capítulo 7. Premios. ¿Dónde está? Promedio de la inversión. Entre el número de. ¿Sí? ¿Sí? Pues ahí está. Ya las compañeras se sintieron que más del dinero. No, que la nadie está pillando. Oye, pues estoy diciendo que los de pensionados. Pues es la realidad, pero ¿qué se haga por la vida? Si 75%, si más del 90% ganan el mismo, pues ¿qué hay ahí? Una realidad manifiesta. Premios. ¿Verdad? Ya ven que es un capítulo que yo algún día quisiera pagar, pero no se me ha hecho. Y si me hace, voy a pagarlo. Justo. Y voy a hacerlo así como lo hago yo, ¿no? Traigo mi bonche de billetes y. ¡Fua! Porque sí, así debe ser, ¿no? Hacerlo con estilo. Ándale, fíjate que eso está mal. Buena historia. Artículo 137. Además, ya saben, está mi promesa dada de que si me gano el melate, todos tienen 10. Sí, no, sí, juego, pero no he ganado, pero si un día gano, chala, 10 para todos. Eso es ahora y en el futuro. A callar. Por cierto, ayer gané 10 pesos.
Hola, pues voy a echarme medio café, ¿no? No, acá ya. Ganaré el premio. Adelante, compañera, por favor. Se pone nerviosa esta chica. Verás, ahorita si quieres le muestro mi premio. Y en la semana pasada gané otros 10, entonces, ahorita 20, y ya casi me faltan 10 para un boleto. Me faltan 10 para un boleto. Oiga, ya dejen de hablarlos. Mis seguidores de YouTube luego dicen que puro cotorreo en estas clases. Mi esposa me odia. Adelante, conmigo. Rifas, sorteos, apuestas, ¿verdad? Siempre que estén legalmente. Rayo legalmente. Legalmente. Ya decíamos que luego en la iglesia, ¿verdad? Venden boletos y luego dice rifa entre amigos. ¿Ya? Que rifan, no sé, 1,000 pesos. O rifan una botella, ya ven que no. Una despensa y cosas así, ¿no? En la iglesia. En la iglesia. No. Bueno, ya un becerro ya me parece. Ya un becerro ya me parece un exceso. Bueno, lo que rife, ¿no? Va. Está bien. Entonces, dice que esa rifa entre amigos no está legalmente reconocida. Por eso le ponen rifa entre amigos, porque para que esté reconocida tiene que traer un sello de la Secretaría de Gobernación. A lo mejor ustedes sabían, sí, un número de oficio. Y no sé si ustedes llegaron a ver a Chabelo, o saber en familia con Chabelo, los que se levantaban a las 7 de la mañana, ¿verdad? Ya ven que luego salía, aquí está el interventor de la Secretaría de Gobernación. Lo presentaba, ¿no? Presentaba al interventor de Gobernación. ¿Sí? ¿Y qué es el interventor de Gobernación? Pues veía que todo fuera legal, ¿no? O sea, que si echaba las bolitas, ahí que luego echaba bolitas para sacar para un premio, ¿no? Un numerito, pues que si fueran, no sé, si era del 1 al 5, que si fuera del 1 al 5, que no fueran puros 5, por ejemplo, ¿no? Y entonces, hay que tener cuidado con eso. Por ejemplo, ya creo que ya les había platicado, ¿no? Los del Melate, ¿sí? El sorteo se pasaba diferido. ¿Sí? O sea, el sorteo lo pasaban en la tele a las 8:30 de la noche y lo hacían a las 8 de la noche. Y por eso, porque si era a las 8, todos los que estaban ahí, creo que hay 2, 3 chavos ahí, ¿no? Uno que echa las bolitas y otro que pone las bolitas. Y ya, y esos dos ya sabían. Ahí el camarógrafo, ¿no? Estaba ahí. Y entonces ya sabían cuál era el premio, ¿no? ¿Sí? 30 minutos antes del sorteo ellos ya sabían. Entonces, obviamente, pues, ¿qué hacían? Fueron y compraron un billete con los números premiados. No los compraron ellos, sino lo compró su tía. ¿Puede ser? Pero pues ya estaba amañado el asunto, porque ya sabían qué números iban a salir, ¿no? Y lo hicieron como 3 veces, a la tercera los acacharon y los metieron a la cárcel, porque eso era una violación, ¿verdad? A la cuestión. Ellos tenían que guardar secreto de eso, ¿no? Porque todavía puedes comprar boletos, creo que hasta 5 minutos antes del sorteo. Y ahora ya no, ya creo que desde las 7 de la noche ya no te dejan comprar boletos. Porque en el sistema electrónico, como el que revivió en el celular, puedes comprar en cualquier momento. ¿No? No, ya está un 10 para los que vean el Melate, ya.